Los alquileres en el sur de Florida se han disparado. La migración de tantos estadounidenses desde el norte o desde el oeste a esta estrecha península ha hecho que los costos se vayan por las nubes. Y son muchos los habitantes del sur de la Florida, especialmente de Miami, que tienen que salir a buscar lugares con viviendas más asequibles. Entonces, la ciudad empieza a tener unos cambios peculiares. Ahora, esto no solo pasa en el sur de la Florida, pasa en buena parte del país. Tan es así que el presidente Biden lanzó un nuevo esfuerzo para ayudar a los inquilinos a permanecer en viviendas asequibles en medio de esta inflación terrible en los costos de alquiler. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el apoyo de la administración Biden? Aquí en Miami tenemos a Caterina Santana. Ella es asesora inmobiliaria y es la autora de un libro muy interesante, El camino exitoso hacia su propiedad en Miami. Caterina, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel, por la invitación. ¿Por qué tenemos esta situación tan angustiosa que está obligando a tantos habitantes de Miami a salir a otros destinos? Realmente es una combinación de diferentes factores entre la inflación, la migración de otros estados a Miami y una escasez de propiedades. Eso nos lleva a que en los últimos 2 años hemos visto unos aumentos exorbitantes en lo que es el alquiler o el incremento. Dependiendo a nivel nacional, el promedio está sobre los 17, 20, pero ya cuando vemos Miami específicamente, César Miguel, podemos ver que en un año ese aumento fue de un 52% y efectivamente eso obliga a las familias a tener que mudarse a otras ciudades o a las afueras porque simplemente no pueden seguir pagando los alquileres que hoy en día estamos viendo específicamente en Miami, por ejemplo. Entonces, como medida de poder luchar contra esto, se han estado haciendo diferentes cosas. El gobierno, incluso desde el año pasado, se han venido tomando diferentes previsiones para poder ayudar a los inquilinos a tener acceso a un precio justo o viviendas asequibles. ¿Cuáles son estos mecanismos, estos instrumentos que implementa el gobierno? Bueno, si nos vamos hacia el año pasado, César Miguel, vemos que en su momento se puso lo que es el programa de asistencia de emergencia para la renta, donde se repartieron muchos millones de dólares para poder ayudar a esas personas que no podían o pagar la renta, que estaban retrasados con el pago de la renta o que no podían cubrir la diferencia del incremento de los ingresos, de la renta. Entonces el gobierno entraba y daba esa ayuda para pagar ese diferencial. También vemos que salió una nueva ordenanza que se hizo efectiva en mayo del año pasado, que muy beneficiosa para los inquilinos, César Miguel, porque esta ordenanza lo que hizo fue que para las personas que no tuvieran un contrato de arrendamiento o que fuera verbal o de mes a mes, que los dueños no se pudieran aprovechar de ellos y decirle en 15 días te tienes que ir, por ejemplo. Con esta ordenanza se le tiene que dar una notificación de 60 días al inquilino antes de pedirle una desocupación, ya sea al final de su arrendamiento o los que no tienen contrato también debes avisarle con 60 días. Y también si yo pienso como propietario subir el alquiler más del 5% del alquiler actual, también tengo que notificarle 60 días antes. Y a mí me parece que esa ley o esa ordenanza ha sido muy beneficiosa y se ha puesto en práctica ya durante casi un año, porque le permite a los inquilinos, por lo menos si le van a aumentar la renta, no avisarles, 15 días antes, 30 días antes, con 60 días para que ellos puedan buscar un hogar con más calma. Y sumado a eso la nueva ley también, la nueva propuesta. Dijiste que la gente está mudándose hacia las afueras, pero prácticamente estos incrementos se están viendo en todas partes. Aventura, Miami Shores, hacia el sur también. ¿Hacia dónde está emigrando la gente? Bueno, tenemos muchos clientes que de hecho se han quedado en la Florida, pero se han mudado de la costa este, es decir, Miami y sus alrededores, totalmente a la costa oeste.
tanto para alquilar como para comprar. Entonces ya vemos un cliente que a lo mejor llevaba toda su vida en Miami, ahora mudándose a Cape Coral, o a Lehigh, o a Fort Myers, porque efectivamente, ya sea alquiler o renta, van a tener un mejor beneficio y no son tan costosos los precios en la costa oeste, por ejemplo, en estas zonas. Claro, pero estás hablando de alguien que puede romper su relación con Miami, pero el que tiene compromisos laborales, comerciales con Miami y tiene que salir de su vivienda, ¿qué hace? Mire, también sabes que lo que hemos visto mucho también, doctor Miguel, uniéndose en las familias. ¿Okay? Estamos viendo que se unen dos familias a alquilar un townhouse o alquilar una casa, entonces ya eso es una de las cosas que están haciendo, poder repartir o compartir los gastos entre familiares o incluso dos familias que no tengan relación simplemente para poder cubrir el alza y el costo de alquiler. Dios, pero eso suena a una solución extrema, ¿no? Sí, y lo hemos visto, nos ha pasado en nuestros listados y se está haciendo porque, bueno, sencillamente o el que se tiene la capacidad de mudarse se muda a la costa oeste, pero el que realmente tiene su familia, trabajos, escuela y no tiene otra solución, no puede seguir pagando, no puede soportar los aumentos, busca este tipo de soluciones. ¿Y esta tendencia de este tipo de aumentos no se detendrá en algún momento? Es difícil para el tema de los inquilinos y de los dueños y los precios, es un tema bastante complejo, ¿no? Que se ve tanto en el gobierno local, estatal, como a nivel federal. Entonces, de hecho, esta propuesta lo que busca es poder no tener un control de renta, por lo menos todavía no se ha hablado de un control de renta como tal, o por lo menos en la zona de Miami o de la Florida, porque sabemos que en otros estados sí existe un control de renta, pero lo que se está viendo es que, por ejemplo, las personas que tengan propiedades de alquiler, que tengan hipotecas garantizadas por el gobierno o por las entidades como Fannie Mae y Freddie Mac, sí se está evaluando que en ese tipo de propiedades poner como un límite y no permitir que hayan estos aumentos exorbitantes de un año a otro para un inquilino. Esa es una, de hecho, de las medidas que se está contemplando dentro de este proyecto de protección para los derechos de inquilino. A ver, si se aplica el control de renta en Miami, por ejemplo, ¿qué sucedería? Bueno, es difícil, incierto saber, San Miguel. Yo particularmente no creo que se vaya a aplicar un control de renta general, por decirlo así, porque como el gobierno va a intervenir, por ejemplo, para un inversionista que compró de contado, que trajo su dinero a Estados Unidos a invertir en este país, ponerle ese tipo de restricciones. No sabemos si vaya a llegar a pasar, lo veo un poco más difícil, por eso lo que sí están buscando es hacerlo con las propiedades que ellos tienen control, por decirlo así, ¿ok? Si tú tienes un préstamo garantizado por el gobierno, entonces poner algún tipo de límites en esos aumentos. ¿Cómo va a ser? Va a afectar, yo creo que de una parte o la otra. Todo tiene su cara buena y su cara mala. Para los inquilinos va a ser un beneficio, probablemente para los dueños no tanto. Habría que ver cuál es la repercusión, pero está dentro de la propuesta. Todavía no, esa parte del control de las rentas, de las propiedades garantizadas por las entidades gubernamentales, no está todavía definida, es parte del proyecto. De manera, Caterina, que en este 2023 que está comenzando, podremos seguir viendo aumentos exorbitantes. Sí podemos seguir viendo aumentos. Básicamente yo lo que le digo a los inquilinos es que estén muy pendientes de sus fechas, que conozcan sus contratos. De hecho, gran parte de esta nueva propuesta de los derechos de los inquilinos se basa en 5 pilares. Estos 5 pilares es que primero los inquilinos tengan acceso a viviendas seguras, de calidad, accesibles y asequibles. El segundo pilar es que tengan arrendamientos claros y justos, es decir, que los inquilinos puedan leer sus contratos y entender las cláusulas, porque muchísimas veces los inquilinos ni siquiera saben cuál es el día que se les vence su arrendamiento y lamentablemente no saben tampoco que le tienen que dar 60 días, entonces es un tema de que las personas se puedan educar y de hecho ese es el tercer pilar de esta propuesta: educación, cumplimiento y mejora de los derechos de los inquilinos, además que también tengan el derecho de formar sindicatos o de organizarse sin sentir presiones de que van a ser desalojados por estar haciendo este tipo de organizaciones y además un tipo de prevención o desvío hacia los desalojos, o sea que los inquilinos tengan opciones para tener una vivienda asequible y justa.
Caterina, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Caterina Santana es asesora inmobiliaria y autora del libro El camino exitoso hacia su propiedad en Miami. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.